de eso lo platicamos luego, Sandra Sí. Castañeda, porque dice, tú, Sheinbaum, la presidenta, y Rocha Moya entran, como son de junio, son cumpleañeros, entran a un año 4, le digo, en la madre, ¿eso es bueno o malo? O sea, digo, yo visa sí tengo. Según lo que sembraste. Eso lo platicaremos al rato. Ah, lo vamos a platicar. Sí, sí. Por sí. favor, en otra ocasión, En otra aquí en ocasión. el programa te lo suplico. Ok. Hoy vamos a hablar de la historia que viviste con papá, si está escrita en sus números. A ver, cuéntanos, ¿qué quiere decir un análisis de la fecha de nacimiento, el nombre, la personalidad? Déjame contarte una breve historia, muy rápida. Fui a comer el sábado pasado con dos preciosas amigas, con Gela y con Isabel, y estábamos platicando a la vez con Tony y con Iso de qué significaban nuestros nombres. Y empezamos a googlear. Cada una éramos exactamente la descripción de nuestros nombres. Claro. Ajá. Como si los hubieran elegido para que fuéramos así. Una cosa muy extraña. Yo nunca me había detenido a ver, por ejemplo, el mío es como una viajera incansable, una buscadora constante, una hurgando para descubrir, para conocer, ¿no? Sí, sí. Así soy. Bueno, mira, lo que pasa es que hay varios factores en la relación con el padre. Uno de ellos es, por ejemplo, las personas que tenemos en código tántrico o en nuestros números, el 1 o el 1 más. ¿Cómo sale este número? Por ejemplo, las personas que nacen el día 1 de cualquier mes o en el día 10, 19 o 28, si lo sumamos da 10, es un 1 pero exponenciado. Las personas que nacen en enero o en octubre, o que en otras posiciones del código tántrico también aparezca ese 1 más. Pero sobre todo, en día y mes de nacimiento, si vemos el código tántrico, están en la parte destructiva del código, esto es en el área de aprendizaje o de sanación. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que traemos, porque yo soy justo de ese 28, traemos estos números en esas posiciones, sí tenemos temas a resolver de abandono, de abuso, de violencia, algún tema importante a resolver con la imagen paterna y por tanto con la masculina, porque luego se van repitiendo esos patrones con las parejas, ¿no? Entonces, de entrada es uno de los temas y no necesariamente se tiene que vivir desde la infancia, Fernanda. Eso puede surgir en una etapa de los 30, 40, 50 años. O sea, a mí en mi caso surgió a los 40 años y tú me dices, ¿cómo fue tu relación con tu padre en la infancia? Maravillosa. En la juventud, ahí empezó a cambiar. ¿Cuándo fue contundente ese cambio? A los 40 años. Entonces, por eso te digo, no necesariamente tiene que ser desde la primera infancia, ¿ok? Ahora, otra relación con la imagen paterna o masculina es en los apellidos paternos. O sea, cuando hacemos cálculos numerológicos y sumamos las frecuencias numéricas de los apellidos de los abuelos paternos, esta unión de números que salen, por ejemplo, en mi caso es Ortega y Castañeda. Ortega el abuelo paterno, Castañeda el abuelo materno, ¿no? Entonces, cuando sumamos estas energías... Yo familiar Villanueva. Ok, entonces estas cuentas numéricas que salen es la característica o características que esa energía yang nos heredan a los hermanos o a los hijos de esa familia. Y eso es una herencia muy poderosa. Otra relación también es la de precisamente, y esto es por descodificación, qué tan cercana o lejano está tu cumpleaños del día de nacimiento de tu padre también. Por ejemplo, yo soy del 28 de mayo, mi papá es del 29 de mayo. Cuanto más cercana es una fecha al padre, y de igual manera hay más temas de resolver con el padre. Pero lo importante del autoconocimiento, Fernanda, es que cuando tú vas entendiendo como a ti te cayó el 20 con esa Fernanda, ¿no? Que tú dices, ¿cómo, no? ¿Cómo un número me da esa característica? Para eso es el conocimiento, para decir, oye, todo esto yo no he ocupado de mí, ahora entendí por qué la relación con mi padre es de tal o cual manera, pero tengo entonces la visión de cómo puedo yo resolver mejor eso, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la numerología no se acciona por sí misma. Tú quieres un cambio, la información va a llegar a ti.
¿Qué hago yo con la información? ¿La uso, la aplico para resolver algo en mi vida? ¿O sigo que la vida, o decido que la vida sigue igual, ¿no? O sea, tú dices, los números de tu papá te van a determinar como persona. Bueno, no tanto así. O sea, nosotros decidimos, cuando nosotros nacemos con 4 códigos de nacimiento numéricos. ¿Cuáles son? Nuestros nombres y apellidos, nuestra fecha de nacimiento, nuestra hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Nací en México, nací en Francia, nací en tal ciudad, ¿no? Ajá. Todo eso se interpreta con números. La fecha son números, la hora son números, los nombres y los nombres de las ciudades o los países se cambian a números. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un valor numérico. México. M vale 4, la E vale 5, la X vale 6, la Y vale 9, la C 3, la O 6. Entonces, igual, Fernanda, la F vale 6, la E vale 5, la R vale 9. Entonces, de esa manera ya podemos cambiar todo a números. ¿Ok? Sumas ese número y hay un gran total de tu nacimiento, de la fecha, de tu lugar, etcétera, etcétera. Exactamente. Que te va a dar 69. Sí. Y entonces nosotros tenemos 42 o 43 números personales, no tenemos uno. Tenemos un abanico amplio de características que por eso es imposible encuadrar a una persona en un solo número. ¿De dónde salen los 42 números? Bueno, salen de todos los números, entre los números que te da la pitagórica, que es el análisis de las letras, y salen de los números de código tántrico que vienen de la fecha de nacimiento. Entonces, en código tántrico te salen alrededor de 16 números. Todos los demás son de pitagórico. Entonces, es como cuando llegas... Y juegas con esos 42 para el lado que quieras. Así es. A lo mejor en código tántrico traes puros números masculinos. Yo como mujer soy totalmente masculina en todos mis números, pero traigo un derrapón ahí en pitagórico de número femenino, ¿no? Y eso me ayuda. Me ayudó a ser mamá, me ayudó a estar casada. Porque si no, pues yo hubiera sido un hombrecito trepador de árboles toda la vida, ¿no? Claro, trae ventajas. Por ejemplo, Fernanda, a ver, te platico esto. Cuando yo empecé a estudiar la numerología, una de las primeras cosas que yo me di cuenta era porque era resolutiva, echada para adelante, fuerte, valiente. Tú. Yo. ¿Por qué? Pues porque todos mis números son masculinos. Claro, en unas áreas de la vida te ayudan, por supuesto, pero hay otras áreas en donde no sabes recibir, no sabes pedir, eres totalmente independiente, resolutiva, y hay que aprender del equilibrio de la vida. Entonces, ¿cómo lo aprendes de manera muy poderosa? Pues siendo mamá en mi caso, casarte también, porque sí o sí tienes que aprender a negociar la vida. Pero también hay personalidades de hombres que pueden ser totalmente femeninos. Y la numerología no te marca una tendencia hacia una preferencia sexual. Más bien te da a ver cuál es la energía que desde donde resuelves la vida. Un hombre muy femenino puede ser un hombre muy amoroso, muy sensible, muy acompañante, sabe escuchar. Yo tenía un amigo así que me acompañaba a comprar ropa y él me ponía todos los outfits en el closet, ¿no? Para en el vestidor. Ay, qué padre amigo. Entonces, eso es precisamente. Te preguntan, ya vienen varias. Dice, no conocí a mi papá. Tomé el apellido de mi padrastro. ¿Qué procede en este caso? Mira, qué buena pregunta es esa. Ernestina González de Jalisco. Es como cuando, por ejemplo, las personas eliminan el apellido del padre por diferentes circunstancias, por dolor, por marcas importantes, y entonces ocupan el apellido de la madre. Pero ¿desde dónde lo hago? ¿Desde qué energía lo hago? ¿Desde el enojo? ¿Desde la rabia? ¿Desde el rencor? ¿Desde el coraje? Eso no va a ser sano. Y vaya, utilizas el apellido de la madre. Pero es que además tu nombre te acompaña toda la vida. Toda la vida. En este caso hay gente ella... que luego se los anda cambiando, ¿eh? Y no es bueno, ¿eh? Bueno, sí es bueno cuando lo calculas, no es bueno cuando lo haces porque no me gustaba cómo sonaba, como me tocó en una consulta en alguna ocasión. Es que mi apellido no suena así como fino, me dijo la chica. Y yo, ¿y entonces? No, pues es que ni mi nombre ni mi apellido, entonces me lo quiero cambiar. Fernanda, después de ese cambio que yo le dije, no lo hagas, deberías ver todo lo que pasó en su vida. ¿Mal? Mal, claro. Porque todo parte desde dónde lo hago y para qué lo hago. Si yo veo que después de un análisis no es correcto, quédate con eso. Pues me quedo con la bendición con la que yo nací. Nunca he querido a mi papá, dice Carlos Dávalos, de Sinaloa. Mira, déjame decirte. Fue muy malo con mi mamá. Cuando me fui de la casa, me puse el de mi mamá. Mira, sí, a veces nosotros por el pasado que tenemos
generamos un tipo de alianzas, ¿no? También con el padre o la madre. Pero a final de cuentas, Fernanda, y eso se los digo, nosotros antes de nacer escogemos a las almas que van a ser necesarias en nuestro proceso de evolución y aprendizaje. Ese padre golpeador, ese padre difícil, pues fue el que necesitaste para aprender hoy de tu vida, ¿no? Y me voy a permitir poner de ejemplo. Me acuerdo hace muchos años platicando con uno de mis maestros, me dijo, yo le reclamaba eso, ¿no? Y me decía, a ver, niña, usted reconozca, su infancia, la etapa en su infancia, ¿vivió lo mismo que usted está viviendo ahorita? ¿Sus padres estaban viviendo la realidad que usted está viviendo ahorita? No. Ok, niña, usted cuando estaba niña decidió en una vida adulta tener una vida totalmente diferente a su infancia. Entonces, ¿valió la pena vivir esa infancia? ¿La inspiró? ¿La hizo poner otras metas? Sí, ok, para eso era. Héctor Hernández, y de los nombres que hay, por ejemplo, con los artistas, que cambian hasta el apellido, ¿sería diferente o es igual? Bueno, lo que pasa es que muchos de ellos son nombres artísticos, pero en sus actas de nacimiento se siguen llamando exactamente igual. O sea, es como Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel tenías un Alberto, Aguilar, no sé qué, no sé qué. Bueno, él siguió así en su papel de acta de nacimiento. El tema, cuando se generan cambios, es cuando cambias el nombre o los apellidos en las actas de nacimiento. Por ejemplo, los niños que son adoptados. Esos niños sí, indiscutiblemente marcan un antes y un después, ¿ok? Pero si son adoptados de recién nacidos, pues es el primer nombre que tienen. Ah, claro, sí, sí. Pero a veces son niños que los adoptan en... Sí, 8 años, 10 años. 3 años, 5 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí se marca. Yo tenía una alumna que era Culebro y la registraron Culebra, entonces tenía que viajar con 2 actas de nacimiento para demostrar que era la misma persona, ¿no? Por ejemplo. Híjole. Sí, es una partida. Oigan, un día voy a hablar de eso en el programa. Emilio, voy a hablar de eso. Qué importante es mantener tu nombre, no le pongas más cosas. Yo de repente, con la muerte, por ejemplo, de mi papá, resulta que no era familiar Garcés, era Y Garcés. ¿Qué tal? ¡Qué desmán! Sí. Por favor, datos. revisan bien las actas. Sí, tus datos, por favor, arroba. En todas mis redes, numerología profesional. Consúltenla, es una joya. Contacto para consulta 55 30 45 16 12. Pero en las redes, numerología profesional. Anuncios QTF. No, es un...